El Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo se reúne a esta hora. No diremos que de urgencia, pero desde luego es una reunión extraordinaria, aunque también es verdad que están teniendo muchas reuniones extraordinarias últimamente. En resumen, ahora lo que se van a definir son estos últimos días de desavenencias, de inestabilidad en el mercado financiero. Ojo que esta reunión es 24 horas después de que la presidenta del Banco Central Europeo anunciara una nueva subida en los tipos de interés. Antonio Cárdenas, esto tiene varias lecturas, sí, algunas buenas y otras malas, ¿no? Sí, empezamos por las malas, que ya las sabemos porque hemos visto cómo ha ido subiendo ese tipo de interés. Ahora está en el 3,5% y esto quiere decir lo que decimos siempre, esas hipotecas variables que se estén negociando o renegociando ahora podrían seguir subiendo, aunque, buena noticia, un poco también extraña, el Euribor no está haciendo que ese 3,5 suba, sino últimamente está en ese arco, ¿no?, del 3,5%, así que las hipotecas tampoco deberían subir tanto a pesar de esta decisión. Pero también tenemos malas noticias, Roberto, que es con lo que, o sea, buenas noticias, pero he dicho que es con lo que vamos ahora, que es bueno, venga, la positiva. Ese mensaje de tranquilidad de Christine Lagarde. Resulta que lo vamos a ver en el siguiente. Bueno, vamos a escuchar la primera Christine Lagarde. Current market tensions closely and stand ready to respond as necessary. Bueno, dos mensajes. Uno es sube el 3,5%, lo previsto, mensaje de tranquilidad porque era lo previsto hacía semanas y Christine Lagarde lo ha confirmado. O sea que eso que ha pasado con Silicon Valley no hace que en Europa se cambie de hoja de ruta. Y el segundo mensaje que lo acabamos de escuchar, estabilidad. Y si hace falta liquidez para los bancos europeos, dice que no hace falta. Pero si quisiera falta, el Banco Central Europeo responderá. Vamos a ver cómo está esa situación. Como venimos diciendo, se había especulado con la posibilidad de que subiese un 0,25% o que no subiese nada. Nada, descartado. Subió 0,5%, llegamos al 3,5%. Y esta es la evolución de esos tipos de interés en Europa durante los últimos años. Pero fíjate en esa subida importante a partir de julio del año pasado, del 0,25%, después de venir de una década sin prácticamente movimiento, se ha llegado ahora al 3,5%. Y ojo, con esos tipos de interés que tenemos en Estados Unidos, 4,75% empezaron a subir antes y ya llegan a esa cifra en estos momentos. Precisamente esos tipos de interés en Estados Unidos son clave en la decisión del Banco Central Europeo, ¿verdad? Clave en la decisión del Banco Central Europeo porque ha ido con esos, los llamaban pies de plomo, bueno, un poco a rebufo, y también son clave, y lo vamos a ver enseguida, en eso que le ha ocurrido a Silicon Valley Bank. Vamos a irnos una semana atrás para analizar lo que ha ocurrido esa tormenta. Clave los tipos de interés. Esa subida del 4,75% hizo que ya los inversores, sobre todo los clientes que tenía Silicon Valley Bank, dijesen, bueno, ya no pedimos más hipotecas, ya no pedimos más préstamos, pero vamos a sacar mi dinerito para pagar incluso a pagar nóminas con mi dinero, y entonces intentarán recuperar, esto no es la semana pasada, durante los últimos meses, sus depósitos, ¿no?, el dinero que tenían allí. Bueno, ¿qué pasa? Que Silicon Valley Bank, también banco previsor, había invertido en deuda a largo plazo. Lo más seguro que hay. No había invertido en fondos raros de eso. Ni en criptomonedas. Deuda a largo plazo. Pero en ese momento, cuando ha tenido que empezar a disponer de ese dinero y vender esa deuda, bueno, pues el tipo de interés había hecho que esa deuda a largo plazo costase menos que cuando invirtió. Por tanto, no tenía tanta liquidez para recuperar. Y eso fue clave. Los depositarios, los clientes, detectaron una falta de liquidez, se alarmaron, intentaron sacar más dinero y llegamos a ese día del que habíamos hablado, en el que se intentaron sacar 42.000 millones de dólares en solo 10 horas. Claro, imposible. Se desata el pánico y no puede ser. Una semana después, ¿cómo están hoy los bancos? Ojo, los de aquí, los españoles. Venga, vamos a irnos directamente a los bancos españoles, porque bueno, esto lo que estamos viendo es que ayer efectivamente hubo un llamamiento a la tranquilidad de esta señora Janet Yellen. Incluso ayer también se rescataron el banco ese First Republic con 30.000 millones de dólares inyectados por algunos de los bancos mayores de Estados Unidos. Pero venimos a España, que es lo que me estabas preguntando. Estamos viendo que en esta última semana los bancos españoles han sufrido también esos vaivenes. De momento en España no se habla de falta de liquidez, pero sí que se habla de esto que vamos a ver enseguida. Fíjate las caídas de los 3 de los 4 bancos mayores de España. El Banco Santander ha caído en 5 días un 7,64. La caída del BBVA incluso mayor. El tercero, la Caixa, no lo ponemos, pero fíjate cómo cayó el banco que más ha caído de los 4 principales españoles, Banco Sabadell, ha caído en 5 días un 15,52%. Esto, recordemos, es su cotización en bolsa. Aquí no influye de momento al dinero que todos tenemos metidos quizás en alguno de estos bancos. Evidentemente, esto es lo que han invertido quienes hayan comprado acciones de esos bancos que ven ahora esa pérdida. Vamos a hablar con Francisco Javier Concepción, experto en asesoramiento financiero, que nos acompaña esta mañana. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Muy buenos días, Roberto.
Bueno, esto era un poco como elegir entre susto o muerte, ¿no? Lo del Banco Central Europeo ayer. Aparentemente ninguna de las dos decisiones era buena. ¿Crees que ha acertado en la que ha elegido? Por lo menos ha sido coherente en la que ha elegido. Claro, los bancos centrales tienen ahora un grave problema, ¿no? Porque se juegan su credibilidad. Es decir, tienen que decidir entre seguir aplicando esas políticas monetarias restrictivas en esa lucha con la inflación, es decir, subir los tipos de interés, o enfrentarse a una situación de potencialmente poca liquidez en algunas entidades financieras que convive con esa subida de tipos de interés. Entonces, a priori son dos objetivos que colisionan entre sí. No obstante, la decisión de ayer del Banco Central Europeo de subirse 0,5 puntos es lo que estaba previsto, pero sí es cierto que si uno atiende al mensaje de Lagarde posterior a la decisión, pues sí que ha suavizado el calendario futuro de subida de tipos de interés. Así que está previsto que para mayo, en la reunión de mayo y la de junio, probablemente los tipos de interés no mantengan el calendario inicial de subida o el importe inicial de subida, sino que sea sensiblemente inferior. Claro, normalmente sube el tipo de interés y sube el Euribor. Ahora no ha sido así. ¿Crees que esto es una respuesta a corto plazo y que finalmente van a volver a subir? El Euribor. Bueno, son dos tipos diferentes. Claro, son dos tipos de interés diferentes y se forman de manera distinta. El Euribor ahora mismo está cotizando a 3,38 aproximadamente. Sí es cierto que la media de marzo está por encima del 3,7, 7,4, 3,75, por ahí debe andar más o menos. Y efectivamente el tipo central del Banco Central Europeo está en esa horquilla del 3,5%. Pero es probable, y lo hemos estado viendo esta mañana, que ya el Euribor está retomando la senda alcista que traía previa a la reunión del Banco Central Europeo de ayer, ¿no? Así que es probable que digamos, tenga el ajuste normal que suele tener y cotice ligeramente por encima del tipo central del Banco Central Europeo. O sea que vamos a seguir pagando más por la hipoteca probablemente, a cambio en teoría de que baje la inflación, pero no sé si está bajando al ritmo o se está controlando al ritmo que se esperaba. Claro, es que realmente, Roberto, daría para mucha conversación, ¿no? Este asunto, ¿no? Ese es el objetivo, es decir, lo que se pretende es aplicar políticas monetarias restrictivas, es decir, básicamente, entre otros mecanismos, ¿verdad? Pero básicamente subir los tipos de interés para un poco detraer, digamos, el ánimo de la economía, ¿no? Es decir, ralentizar un poco el crecimiento. Claro, pero ¿dónde colocamos la frontera entre seguir subiendo los tipos de interés y dañar tanto a la economía que no solo deje de crecer, sino que se pueda producir una recesión? Claro. Entonces, ahí está ese gran desafío para los bancos centrales. No obstante, hemos de decir que los problemas actuales, tanto del SVB, del First National y demás, no aparecen ahora. Esto se viene alargando, yo me atrevería a decir, ya incluso desde el año 2008. Entonces, bueno, digamos que las motivaciones son múltiples y un poco más complejas. Bueno, pero en el caso de la inflación, ya no se puede echar la culpa al precio de la energía, ¿no? ¿O sí? Claro, es que ahí de nuevo vamos a dividir entre lo que es el IPC, el que todo el mundo conoce, y la inflación subyacente, ¿no? Y la diferencia entre ambas, ¿no? La realidad es que la inflación tiene un componente monetario que no se suele mencionar, una cuestión un poco técnica, pero yo, desde mi punto de vista como economista y financiero, pues creo que es el gran motor, ¿no? de esta inflación. Más allá de factores exógenos y que nadie descontaba, como por ejemplo un conflicto bélico. Pero la realidad es que la inflación, que algunos vaticinaban como temporal, está siendo mucho más persistente y está siendo mucho más elevada, digamos, en los umbrales de estabilidad. Es decir, recordemos, Roberto, que el Banco Central Europeo tiene un objetivo de rentabilidad en torno al 2,5%. Yo creo que eso ya ha quedado verdaderamente desfasado y deberíamos colocar objetivos de rentabilidad en torno al 3,5%. Así que hasta eso debemos darle una vuelta. Claro. ¿A qué debemos temer más? Y claro, esta pregunta es difícil, pero porque el Banco Central Europeo es lo que se planteaba ayer, pero te lo planteo. ¿A qué debemos temer más? ¿A la inflación o a la inestabilidad bancaria como ciudadanos de a pie? Bueno, la inflación es el gran impuesto y el gran impuesto injusto, porque va horadando el valor de nuestro patrimonio sin nosotros darnos cuenta, ¿no? No es un impuesto que paguemos, pero la realidad es que nuestro euro en el banco cada vez va valiendo menos. Luego, la inflación siempre, a tasas tan elevadas como las actuales, es negativa. Sobre el usuario bancario, vamos a ver, el problema del SV Bank fue lo que nosotros en el sector denominamos una corrida bancaria, es decir, que todos los clientes o un gran número de clientes de forma simultánea fueron a retirar sus depósitos. Bien, eso es imposible de atender en cualquier entidad financiera. Claro. Pero debemos distinguir lo que puede ser un problema de liquidez de un problema de solvencia. En el año 2008, por ejemplo, estableciendo la comparación entre la última crisis financiera o la penúltima, ya veremos,
se debía a un problema de solvencia. Es decir, los activos de los bancos no valían nada. Simplificando mucho, ¿verdad? Si me permites, ¿no? En esta ocasión no es así. En esta ocasión se debió a que efectivamente muchos clientes corrieron a retirar simultáneamente sus depósitos y por definición, por el descalce de plazos que tiene una entidad financiera respecto a su activo y su pasivo, no puede atender esos retirados de efectivos, ¿no? Esa es la razón, por ejemplo, en el caso del First Republic, como otras entidades financieras americanas, lo que le han dicho es, oye, sé que no tienes un problema de solvencia, pero te vamos a ayudar con la liquidez para que no tengas que desmontar todo tu balance para atender esas retiradas. Entonces, a los usuarios de banco, yo les diría, primero, esta, digamos, matización un poco técnica, pero bueno, que mantengan la tranquilidad, que en el caso de los bancos europeos y españoles, no les quepa duda que tienen situaciones de solvencia y situaciones de liquidez de sobra. No es un problema de crisis sistémica, es un problema que naturalmente ha de prestar mucha atención, es un problema delicado, no cabe duda, pero no es una crisis como el año 2008. Bueno, yo estoy tranquilo, Francisco, porque si tengo que ir al banco a retirar, como le debo yo a ellos, ¿sabes? Pues la cosa no va tan difícil, ¿no? Bueno, lo malo será el que tenga mucho. La mala noticia, Roberto, ya te adelanto, es que tus deudas no van a desaparecer. No, ya. Sea como sea, las tendrá otro, pero ya lo daba por hecho. Así que... Ya lo daba por hecho. Francisco, muchas gracias por atendernos. Buenos días. Un placer, buenos días.